Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Radio Sonora? Esto es el Sonora Power en Radio Sonora, también conocido como La Hora Legal, y estamos desde la Ciudad de México. Como ustedes saben, el sonido de los organilleros es inconfundible. Aquí estamos, bueno, escuchando de fondo pues la clásica de José Alfredo, ¿no? Esa de que dice que pues en Guanajuato la vida no vale nada, y bueno, pues estamos nosotros aquí atentos a lo que ocurre. Hoy les tenemos un programa muy especial, también preparado. Hoy quisimos hacer una pausa al respecto de muchos temas y consultar con alguien que sabe y sabe muy bien cómo va la agenda legislativa, es decir, mi amigo Carlos Guzmán, que es además quien bautizó al Sonora Power como lo que es, al respecto de cómo está la agenda. A ver, cuéntame, Carlos, ¿cuál es el panorama respecto a la reforma eléctrica? El panorama luce complejo, mi estimado Demián, amigos de Sonora Power, muy buen día, buena tarde, depende a qué hora nos estén escuchando, pero sí, el panorama es complicado, faltan 57 votos para que esta contrarreforma, que le llamo yo porque finalmente ya hubo una reforma, es regresar al origen de lo que se tenía antes, pues tiene en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara Baja. Hay que recordar que hace algunos días Alito, el presidente nacional del PRI, después en conferencia de medios, Marco Cortés y también Jesús Zambrano, líderes de PAN, PRI, PRD respectivamente, pues finalmente hacen la unión que dice el presidente López Obrador, que se unen en una alianza que él dice perversa, para manifestar que van a votar en contra de esta contrarreforma energética del presidente López Obrador. El camino es complejo porque le faltan 57 votos, no es algo del otro mundo. Sin embargo, vamos a hablar por principio de cuentas, mi estimado Demián, de lo que tiene que ver con Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Faltan los 57 votos. Esta semana pues ya está en comisiones lo que es este dictamen, esta contrarreforma. Se espera que se apruebe porque finalmente Morena tiene la mayoría en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y lo que es el tema de la Comisión de Energía. Pero, sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa tras bambalinas. Se rumora que la gubernatura de Hidalgo, por parte de la señorita Villano, tiene que ver como moneda de cambio para que, bueno, pues los votos del PRI se puedan dar, 57 votos, reitero. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy ya les había prometido que íbamos a analizar a fondo el tema de este proyecto carretero que une o va a unir a Chihuahua y a Sonora, y que se va a convertir este plan que tienen el gobernador Alfonso Durazo y la gobernadora María Eugenia Campos, potencial que sabemos que tienen los dos estados más grandes de la República. No es poca cosa, Sonora y Chihuahua unidos, y con un puerto como es Guaymas, como punto de salida para las mercancías hacia la cuenca del Pacífico. La verdad es que se va a convertir en todo un happening en materia de lo que es desarrollo económico, así que con estos dos temas vamos a tener bastante de qué hablar. Esta carretera que aspiramos a construirla en 3 años va a tener el proyecto, incluido el puerto de Guaymas, va a tener una inversión de 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. En este momento, de Sonora tenemos que modernizar 256 kilómetros que van de Esperanza hasta el límite de Sonora con Chihuahua. Son 256 kilómetros, 142 de Hornos a San Nicolás, más 114 de San Nicolás con el límite del estado. En 127 kilómetros no es necesaria intervención en el lado de Sonora. Del tramo que tenemos que modernizar entre Chihuahua y Guaymas, ya hay 127 kilómetros que no requieren intervención porque son los de la carretera 15. En el caso de Chihuahua se tienen que modernizar 195 kilómetros. En el caso de Sonora requerimos una inversión de 5,500 millones de pesos en el transcurso de 3 años. Ya tenemos en el caso de Sonora 1,800 millones de pesos que ya aprobó el presidente López Obrador para el inicio de la modernización de esta
carretera. En el caso de Chihuahua se requiere una inversión de 4.400 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? El acuerdo es sumar recursos del estado de Chihuahua, del estado de Sonora y el respaldo de la federación para que en una inversión tripartita tengamos en el transcurso de 3 años una carretera de 4 carriles que nos vincule con Chihuahua. Algunos dicen, no hemos visto nada. Por cierto, hoy, por la tarde, en estos momentos que estamos transmitiendo, de hecho, está llevándose a cabo esta gran concentración que promueve la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el argumento de respaldar la reforma eléctrica del presidente de la República. Sin embargo, está clarísimo que hoy Claudia Sheinbaum va a enseñar la fuerza que tiene, el músculo, pues propiamente dicho, al respecto de lo que es la contienda, la carrera presidencial. Claudia Sheinbaum es claramente la puntera entre los precandidatos de Morena. Entonces hoy, desde el Monumento a la Revolución, se van a mandar fuertes señales en respaldo a la consulta revocatoria que es el presidente, en respaldo a la reforma eléctrica, que la discusión será la próxima semana, pero sobre todo mirando de frente hacia el año 2024. Sí, ahí vamos a estar. Vamos a estar apoyando al presidente y la reforma eléctrica del presidente de la República. Diputados de Morena, de las fracciones parlamentarias de Morena, el Partido Verde del Congreso de la Ciudad de México, y vamos a estar ahí. Es función también de cualquier servidor público, pues ser parte de lo que está ocurriendo en nuestro país, y vamos a estar ahí apoyando la reforma eléctrica del presidente de la República. Y hacemos un llamado a los diputados de todos los partidos, hombres y mujeres. En este momento es patriota, es un asunto de patriotismo, de soberanía, de apoyo a la economía popular y del futuro del país. Pues yo espero que los ministros de la Suprema Corte aprueben esta reforma que se presentó en algún momento a la ley de electricidad. ¿Qué ventajas tiene el aprobarla? Y lo hemos mencionado en distintas ocasiones. La reforma del 2013 y sus leyes secundarias tuvieron el objetivo de acabar con la Comisión Federal de Electricidad, de que la generación y la distribución fueran principalmente a través de empresas privadas. Inclusive esquemas ilegales que se generaron antes de la reforma del 2013 se siguieron promoviendo, como las sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué ventaja da esto? El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad en el esquema constitucional actual. Le permite a Comisión Federal de Electricidad el despacho primario y no tener que estar esperando que otras empresas entren primero, sino que Comisión Federal pueda tener una prioridad en el despacho, lo cual fortalece a Comisión Federal de Electricidad y algunas otras acciones. ¿Por qué es importante tener una empresa pública fuerte? Pues porque representa la soberanía del sistema eléctrico nacional y además precios accesibles para la población. Si se sigue privatizando el sector eléctrico y desmantelando la Comisión Federal de Electricidad, dejándole exclusivamente las líneas de transmisión, lo único que va a ocurrir es el incremento de las tarifas en todos los niveles, desde las tarifas domésticas hasta las tarifas comerciales, las tarifas de los municipios. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, en donde fue una privatización y se dejó a la empresa eléctrica nacional sin ninguna posibilidad o regionales sin ninguna posibilidad, y estás pues a merced del mercado. Entonces, esta ley que propuso el presidente, que por cierto negociaron en mesas de trabajo con la empresa privada, hubo acuerdos y al final, a pesar de que en la mesa dijeron que hubo acuerdos, se ampararon. Esta iniciativa es fundamental que los ministros de la Corte la aprueben. Es el fortalecimiento de la soberanía energética, eléctrica y al mismo tiempo pues el respeto a las inversiones privadas, pero en un nuevo marco donde haya una empresa del Estado que tenga la posibilidad de regular precios y al mismo tiempo de garantizar el suministro de manera adecuada. Entonces, esta es una parte.
La otra parte es la reforma eléctrica constitucional que propuso el presidente de la República. Y ahí hay todavía mayores alcances, es decir, se le deja a la empresa privada solamente el 46% de la generación y se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, los dos esquemas nos ayudan a fortalecer el futuro de México. Es falso que no se promueva la transición energética y es falso también que no se dé certidumbre a la inversión privada. Por el contrario, se da mayor certidumbre a la inversión privada. Y la reforma eléctrica tiene el adicional de que el litio solamente puede ser un recurso natural de la nación y explotado por empresas de la nación. Entonces, esta es la gran diferencia. Y ambas son fundamentales que sean aprobadas. Aprovecho también para comentarles que el día de mañana va a haber una movilización ahí en el Monumento a la Revolución, donde se está convocando a mucha gente para fortalecer el apoyo a la reforma eléctrica del presidente de la República. Todo esto hoy, precisamente aquí, a través de el Sonora Power en Radio Sonora. Yo les mando un saludo bien afectuoso desde aquí. Aquí a un lado está pues el Templo Mayor, las ruinas del Templo Mayor. A la izquierda pues está la catedral, precisamente aquí de la Ciudad de México. A mis espaldas, bueno, nuestro amigo el organillero que nos ameniza un poco con su alegre música. Y por supuesto, al fondo, el Zócalo capitalino, corazón político de México. Les mando un saludo, soy su amigo Demián Duarte. Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos de el Sonora Power en Radio Sonora, y como bueno ya les había comentado, el tema que me parece importante y fundamental de abordar es el asunto de este proyecto que se tiene precisamente para la, pues no sé si decirle construcción, porque de alguna manera las carreteras ya existen, pero sí la modernización, ampliación y adaptación para efectos de lo que se está buscando de la red carretera que podrá vincular a los estados de Sonora y Chihuahua. La verdad es que es bien conocido este dicho que habla de que la unión hace la fuerza, y en el caso y enfoque que se tiene al respecto de Sonora y Chihuahua, creo que en este caso es evidente que es una enorme fortaleza la que está oculta detrás de, en estos momentos, la falta de comunicación. Sin embargo, bueno, pues sabemos que Sonora y Chihuahua son los estados número
1 y 2 en cuanto a tamaño, pero también es importante no perderlo de vista en cuanto a recursos naturales. Chihuahua es, como lo sabemos, un estado enorme, es un estado, bueno, con prácticamente todos los entornos de bosque, de desierto, de sierra alta, zonas productivas. Quizás tienen, el principal problema que tienen es la falta de agua, y naturalmente que Chihuahua no tiene vías de acceso al mar. Sin embargo, tienen una muy importante frontera con el estado de Texas a través del Paso, y eso evidentemente le abre canales de comunicación sumamente trascendentes. El caso de Sonora lo conocemos de sobra, con una red de fronteras importantes, partiendo de San Luis Río Colorado hasta lo que es el caso de Agua Prieta, que es el punto más cercano hasta hoy a Chihuahua, pero además con el potencial enorme que le da el precisamente contar con el puerto de Guaymas. Se ha apostado mucho a Guaymas. El gobernador Alfonso Durazo tuvo la capacidad de comunicarle las dimensiones de su proyecto a la gobernadora María Eugenia Campos, y bueno, el resultado de esta alianza pues es el siguiente. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el gobernador Alfonso Durazo en su conferencia de prensa, la durazniana, como le llamamos acá, precisamente para darnos una idea inicial de lo que implica este gran proyecto. Esta carretera, que aspiramos a construirla en 3 años, va a tener el proyecto, incluido el puerto de Guaymas, va a tener una inversión de 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. En este momento, de Sonora tenemos que modernizar 256 kilómetros que van de Esperanza hasta el límite de Sonora con Chihuahua. Son 256 kilómetros, 142 de Hornos a San Nicolás, más 114 de San Nicolás con el límite del estado. En 127 kilómetros no es necesaria intervención en el lado de Sonora. Del tramo que tenemos que modernizar entre Chihuahua y Guaymas, ya hay 127 kilómetros que no requieren intervención porque son los de la carretera 15. En el caso de Chihuahua se tienen que modernizar 195 kilómetros. En el caso de Sonora requerimos una inversión de 5,500 millones de pesos en el transcurso de 3 años. Ya tenemos en el caso de Sonora 1,800 millones de pesos que ya aprobó el presidente López Obrador para el inicio de la modernización de esta carretera. En el caso de Chihuahua se requiere una inversión de 4,400 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? El acuerdo es sumar recursos del estado de Chihuahua, del estado de Sonora y el respaldo de la Federación para que en una inversión tripartita tengamos en el transcurso de 3 años una carretera de 4 carriles que nos vincule con Chihuahua. Algunos dicen, no hemos visto nada. A ver, se está trabajando en los proyectos ejecutivos, no había nada. Lo primero es la decisión política de modernizar el puerto. Segundo, es la asignación presupuestal, que ya la tenemos. Tercero, los proyectos ejecutivos, luego viene la licitación y luego viene que las empresas se pongan a trabajar. Fui a Chihuahua en una reunión excepcional con la gobernadora de Chihuahua. Era muy importante incorporarla al proyecto de modernización del puerto de Guaymas. No lo había hecho antes porque no teníamos todavía concluido el planteamiento. El día de ayer lo pusimos sobre la mesa y obviamente les hizo mucho sentido. Tienen un marcador y si ponen ahí, por favor, el mapa. Tiene mucho sentido
porque déjenme decirles a ustedes que se ha venido hablando de la posibilidad de que la salida de la producción manufacturera, agropecuaria e industrial de Chihuahua, que busca los países de la cuenca del Pacífico, particularmente India, China y Japón, saliera por el puerto de Topolobampo o por Mazatlán, como sale una buena parte del grano de Sonora. Sale por ahí. ¿Por qué? Porque el puerto de Guaymas no tiene en este momento las condiciones óptimas de precio, de capacidad técnica, y se van a Topolobampo o a Mazatlán. Solamente una parte del grano sale por Guaymas. Los vehículos de la Ford se van a Topolobampo y se van a Mazatlán. Imagínense lo que se va a ahorrar nada más la Ford con la modernización del puerto, que es una de nuestras empresas extraordinarias que tenemos en el estado. Y eso es lo que se busca. Ahora, buscamos también, toda la producción de Chihuahua sale rumbo al Paso y luego se viene hasta Ensenada para encontrar los países del Pacífico que están por allá donde está este punto verde. Entonces, la idea es que todo esto salga por Guaymas, porque, a ver si este tiene más fuerza, que salga por Guaymas, porque les quedará a tiro de piedra. Ya tenemos el trazo carretero, que era una decisión técnica muy importante y que no se puede tomar sobre las rodillas, sino después de analizar una serie de condiciones técnicas de la carretera para optimizar los costos. Aquí está Yécora. Pero la importancia es que esta carretera pasa por toda la zona turística, toda la zona tarahumara, por toda la zona turística de Chihuahua, de la Sierra de Chihuahua. Y entonces lo que proponemos nosotros es la modernización de toda la carretera de Chihuahua capital, que está aquí, viene acá, pasa por la sierra, llega a Yécora, de Yécora se viene a San Nicolás, aquí está ahí, a San Nicolás, de San Nicolás bajamos a Rosario Tezopaco, a Nuri, a La Huerta, a Rosario Tezopaco. De Rosario Tezopaco nos venimos hasta Hornos, en Hornos bajamos a Esperanza y aquí en Esperanza hacemos entronque con la carretera 15 y llegamos a Chihuahua. Todo eso son en este momento 730 kilómetros. En el momento, la modernización va a ser obviamente progresiva y aspiramos a que en el transcurso de 3 años sea una carretera de 4 carriles. En ese momento vamos a reducir el tiempo de traslado de Chihuahua hasta el puerto de Guaymas alrededor de 6 horas, 6 horas y media, 7 horas en un máximo de tráfico. La ventaja de todo esto es que, por un lado, para Chihuahua, la ventaja es que en lugar, déjenlo ahí, la ventaja es que en lugar de subir hasta El Paso y luego a Ensenada, ahora toda su producción sale por Guaymas. Pero también todo el turismo que ahora tiene dificultades para llegar a esta zona, porque es de sierra abrupta y es una carretera francamente sencilla, va a tener una carretera de 4 carriles. Pero también nosotros vamos a tener aquí una carretera de 4 carriles para que Chihuahua, que no tiene playa, pueda ser de San Carlos o de Ciudad Obregón, Guaymas, San Carlos, Empalme, un punto de destino turístico. Y en ese momento San Carlos va a tener un despegue excepcional. De una vez les digo, si tienen un guardadito bajo el colchón,
inviertan en San Carlos. Sumamente sensible, la gobernadora Maru Campos, sumamente sensible, analizamos con ella la opción de Topolobampo, la opción de Mazatlán, que están a 160 kilómetros más lejos que el puerto de Guaymas. Y eso, simple y sencillamente, pues te da 2 horas más de trayecto y una inversión de 4,000 millones de pesos para el mejoramiento de ese tramo adicional. Conclusión, las ventajas competitivas de Guaymas frente a Topolobampo y Mazatlán son francamente insuperables. Y a esa conclusión llegamos con la gobernadora. Vamos a hacer gestiones conjuntas ante el gobierno federal. De hecho, el día de ayer en la reunión estuvo un representante ya de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues bueno, ya escucharon ustedes al gobernador Durazo. La verdad es que este tema yo se lo quiero poner sobre la mesa al presidente de la República para más o menos ir entendiendo las dimensiones que esta situación reviste, el potencial que tiene. Se dice el cielo es el límite, pero para alcanzar el límite, por supuesto que hay que trabajar y hay que trabajar mucho. En este caso hablamos de un megaproyecto que necesita del respaldo del gobierno federal, de la determinación de los gobiernos de Chihuahua y Sonora, y bueno, pues en función de eso estamos apostando por el futuro. Nosotros tenemos la siguiente pausa, vámonos a ella. Ya está listo mi amigo Carlos Guzmán, bueno, para platicarnos cómo está la perspectiva al respecto de la reforma eléctrica, de alguien que está todos los días, bueno, cubriendo la nota en el Congreso de la Unión, sea la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Bastante grilla, bastante entendimiento, bastante conocimiento, así que vámonos con Carlos. ¿Qué tal, queridos amigos de El Sonora Power en Radio Sonora? Bueno, estamos en nuestra sección relativa a lo que tiene que ver con la agenda legislativa y bueno, ni más ni menos que hay un tema sumamente importante en agenda, es el asunto de la aprobación, bueno, probable aprobación de la reforma eléctrica promovida por el presidente de la República. Para hablarnos del tema invitamos a alguien que es especialista en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, Carlos Guzmán, de Avan Noticias, bueno, quien es invitado especial del Sonora Power para hablarnos de esto. A ver, cuéntame, Carlos, ¿cuál es el panorama respecto a la reforma eléctrica?
El panorama luce complejo, mi estimado Demián, amigos de Sonora Power, muy buen día, buena tarde, depende a qué hora nos estén escuchando, pero sí, el panorama es complicado, faltan 57 votos para que esta contrarreforma, que le llamo yo porque finalmente ya hubo una reforma, es regresar al origen de lo que se tenía antes, pues tiene en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara Baja. Hay que recordar que hace algunos días Alito, el presidente nacional del PRI, después en conferencia de medios, Marco Cortés y también Jesús Zambrano, líderes de PAN, PRI, PRD respectivamente, pues finalmente hacen la unión que dice el presidente López Obrador, que se unen en una alianza que él dice perversa, para manifestar que van a votar en contra de esta contrarreforma energética del presidente López Obrador. El camino es complejo porque le faltan 57 votos, no es algo del otro mundo. Sin embargo, vamos a hablar por principio de cuentas, mi estimado Demián, de lo que tiene que ver con Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Faltan los 57 votos. Esta semana pues ya está en comisiones lo que es este dictamen, esta contrarreforma. Se espera que se apruebe porque finalmente Morena tiene la mayoría en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y lo que es el tema de la Comisión de Energía. Pero, sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa tras bambalinas. Se rumora que la gobernatura de Hidalgo, por parte de la señorita Villano, tiene que ver como moneda de cambio para que, bueno, pues los votos del PRI se puedan dar, 57 votos, reitero. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa porque hay diferencias. Está el coordinador de los diputados allá en la Cámara de Diputados, nos estamos refiriendo, por supuesto, a Rubén Moreira, el cual ha mencionado de que sí puede haber votos del PRI, sin embargo, está pidiendo que se le cambien cosas a la contrarreforma del presidente López Obrador. Específicamente, la manzana de la discordia es el tema que tiene que ver con justamente modificar la parte de los privados, que esto tiene que ver en que se permita a los privados subir energía eléctrica siempre y cuando, con la salvedad de que sea energía producida por fuentes limpias. Bueno, yo le llamo renovables porque no tanto son limpias. Hay que mencionar que los paneles solares se crean con una tecnología bastante mala en la cuestión de producción de carbono. Por eso no les llamo energías limpias, sino renovables simplemente. Este capítulo es el que es la manzana de la discordia, el que puede abrir la bisagra para que el PRI finalmente pueda apoyar la contrarreforma energética en la Cámara de Diputados, que es, reitero, el tema de que se le permita a los privados subir la energía como está, siempre y cuando no tenga que ver con producciones sucias. Hay que recordar que también los privados están produciendo con gas natural, están produciendo con otras formas alternativas de energía, pero no se consideran limpias. El tema obviamente de la producción del viento, esa sí es considerada limpia, la eólica, también la solar, que son las principales que se tienen en el sureste mexicano y las cuales obviamente se busca que se mantengan. Ya hubo un diálogo con el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, el cual reiteró justamente este punto, le reiteró a los priistas que es buena la propuesta que están haciendo de que la apoyarían la contrarreforma del presidente López Obrador, siempre y cuando este capítulo de energías limpias se respete. Es, digamos, la bisagra que podría abrir todo el tema que tiene que ver con la aprobación. Otro tema importante es lo que está haciendo Loretta Ortiz en el tema ya del Poder Judicial. Este jueves se resuelve el tema que está proponiendo de echar atrás las leyes secundarias que se tienen de la contrarreforma energética, de la reforma energética más bien, de Peña Nieto, que se promulgó, si no me recuerdo, en 2016. Este capítulo es importante ya que, bueno, pues se busca hacer lo mismo, pero si se echa atrás la ley que sostiene esta reforma, pues esta prácticamente queda inviable. La otra que el día de ayer se presentó por parte de los diputados de Morena es la controversia constitucional por la aprobación per se de lo que es de la reforma energética de Peña Nieto. El tema de los sobornos en la Cámara de Senado es que pues obviamente fueron más que evidentes. Hay videos al respecto, seguramente tú, Demián, los conoces, el doctor de Sonora Pago los conoce. Esta es la otra vía, la tercera vía por la cual se busca echar atrás la reforma de Peña Nieto, y si se echa atrás, si se declara inconstitucional, pues obviamente pues no hay materia. No hay materia, ya prácticamente la contrarreforma del presidente López Obrador pues queda en pecata minuta, mi estimado. Ahora, el número mágico es 333 votos, ¿no? Exactamente, como 666, 333, exactamente. Exacto. Ahora, el tema tiene que ver con que después de salir de comisiones, que es un tema donde se considera que... Es pecata minuta, no tiene problema, se va a tener. Esto pasa a agenda a la Cámara, ya al Pleno. Se sube ya a la parte de los debates, ya se sube al Pleno, y justamente es donde va a estar todo lo que es el estira y afloja y el también me das te doy, ¿no? El lunes 11
Está previsto que entre. Ajá. Se discutiría el miércoles, pero... Martes 12 es lo que me habían dicho. Sí, martes 12 o miércoles. Ajá. Pero en cuanto se discuta, en dado caso de que no se apruebe, como prevén la gente del PRI, PAN y PRD, ellos tienen su contrarreforma. Inmediatamente, en cuanto se desechara, aquí está la llave, en el sentido de la oposición al presidente López Obrador. En cuanto se rechace la contrarreforma del presidente López Obrador, ellos van a proponer la de ellos, se sube, se pone en el pleno, se presenta en el pleno, pero pasa a comisiones. Y ya esta obviamente se buscaría aprobar antes de que termine el periodo legislativo, el 30 de este mes de abril, o si no, podría haberse un extraordinario para esto, o si no, hasta septiembre, mi estimado. Pero la apuesta que yo he escuchado es que pasa, ¿no? Incluso ayer el presidente de la República hacía un llamado a los legisladores. A rebelarse, segundo llamado, como decían por ahí en el teatro, ajá. Segunda llamada. Entonces, lo que yo he escuchado en pasillos... en Radio Pasillo, como decimos nosotros. Es que la reforma va a pasar en el primer intento, es decir, tiene los 333 y algunos votos más de reserva. Se han hecho algunas negociaciones, sobre todo de corte político. Exacto. Tú hablabas del caso de Hidalgo. De la gubernatura, exacto. Hay quienes manejan también el caso de Aguascalientes, en particular, como pieza de cambio. Porque como sabemos, también acaba de iniciar el proceso electoral en 6 estados. Exacto. Y obviamente la oposición, muy en particular el PRI, pues no quiere ser barrido y por lo tanto borrado del mapa político electoral y están buscando, mantener ciertas posiciones. Tú, en lo personal, Carlos, que lo has vivido, que lo vives de manera cotidiana en el Senado y que también, te asomas por la Cámara de Diputados, ¿qué dirías? ¿Cuál es tu apuesta? La apuesta es de que si se logra negociar con Moreira, que es el que se ha abierto mucho al diálogo, más no el presidente nacional del PRI, la bisagra también puede estar justamente con Moreira. Moreira es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y también hubo una negociación para que Sergio Gutiérrez Luna llegara a la presidencia de la Cámara de Diputados. Hay que recordar que la presidencia de la Cámara de Diputados, al igual que la Coordinación de Comunicación Social, dependen ahora de Morena. Fue la negociación que se hizo, el enroque previo al inicio del periodo ordinario y la legislatura en septiembre pasado. Hay que ver si esta funciona, si esta negociación que se hizo antes de septiembre funciona. Finalmente Moreira acepta el tema de ceder a algunos diputados, obviamente debajo del agua, para que estos 333, yo menciono 57 votos que le faltan a la reforma del presidente López Obrador, finalmente pase. Yo confío en que sí pase. Hoy con Morena, PT y el Verde, ¿cuántos votos tiene Morena? El presidente más bien. Yo nada más recuerdo que faltan 57. Es lo que recuerdo, faltan 57. Obviamente traducido ya a votos completos son 333, exacto. La cifra mágica. Ajá. Pero lo que te reitero, hay que ver qué justamente es lo que se negoció con Moreira, que es el presidente de la Jucopo. Lo que hace Monreal en la Cámara de Senadores es el cabildero finalmente, es el que dicen por ahí, es la mano que teje la cuna en la Cámara Baja. Ahora, ¿57 votos del PRI o tú crees que pudiera haber algunos panistas? PRI, algunos panistas y en el caso también de MC. El Movimiento Ciudadano. Ahora, otra cuestión que me parece interesante es, puede haber consecuencias. Ya ves que, por ejemplo, a la exgobernadora de Sonora, tu paisana, la tienen amenazada de que este viernes la expulsan del PRI por haber aceptado el cargo de cónsul en Barcelona, donde ella, tengo entendido, ya está cómodamente despachando. Ahora, expulsaron al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, exacto. Ahora, ¿tú crees que si los diputados del PRI y del PAN en un momento dado votan con la reforma o contrarreforma de AMLO, ¿lo pudieran expulsar de sus partidos? No, sería muy complicado. No, sería muy complicado porque finalmente no es la primera ni la última batalla. Necesitan los votos del PRI y necesitan tener enroques justamente para lo que viene. Hay que recordar que después de la revocación de mandato, el 11, el presidente López Obrador ofreció mandar la reforma electoral a Cámara de Diputados a consulta de tu servidor. Lo dijo aquí en la conferencia matutina, va a mandar esa reforma a la Cámara de Diputados. Es la segunda, ¿no? La segunda de gran calado. La 3, recuerda que es el tema de los institutos autónomos. Está el tema del INAI, que no se menciona. El presidente López Obrador dijo, voy a hacer 1, 2 y al final voy a hacer la 3. La 3 es la de los autónomos,
justamente está la INAI, está la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y son 10 organismos autónomos, entre ellos estaba el CIPINA, pero el CIPINA ya finalmente pues ya tiene a Nurit, que es una compañera que cubría las conferencias matutinas, es una vieja luchadora de la izquierda mexicana que ya está como presidenta directora del DIF, y justamente el DIF está absorbiendo al CIPINA, que estaba ya dividido, estaba adjudicado a Secretaría de Gobernación, pero ya finalmente ese tema ya se resolvió. Hay organismos, hay que recordarle a los amigos del Sonora Power, que son por decreto. Por decreto es muy fácil que el presidente López Obrador abrogue el decreto, pero en el tema de cuando son organismos ya constitucionalmente establecidos, como es el INAI, como es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tiene que ser una reforma constitucional. Y que tiene que pasar además por la Cámara. Tiene que pasar por las cámaras y tiene que tener justamente lo que está pasando con la contrarreforma eléctrica, ¿no? Es justamente, son temas diferentes, sin embargo, el presidente López Obrador, eso es el as bajo la manga que tiene, es la tercera reforma de gran calado. La primera es la eléctrica, la segunda la electoral y la tercera obviamente organismos autónomos. Exactamente, que son los temas pendientes que el presidente ve de cara pues al cierre de su administración, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que él quiere cerrar no en 2024, no el 30 de septiembre, que hay que recordarle a los amigos Sonora Power y también a tus seguidores, mi estimado Demián, que en esta administración le van a quitar 2 meses al presidente López Obrador por tema constitucional. Se quiere que el 30 de septiembre sea el cambio de gobierno. En este caso, 2024 es el 30 de septiembre, no va a ser 1 de diciembre, 30 de septiembre. Pero el presidente López Obrador, previendo eso, está anticipando el 31 de diciembre de 2023 terminar de inaugurar todas sus obras, que la última va a ser el Tren Maya, que por eso le está metiendo al ejército, en el caso de los ingenieros militares, llamando para allá, ordenó que fueran al tramo 5 y 6, que son los controvertidos, a construirlo. Y justamente es este tema, mi estimado Demián. El presidente López Obrador en el tema de obras quiere acabar en esa fecha, en el tema de reformas de gran calado también quiere acabar en esa fecha. Claro, cómo no. Oye, Carlos, para terminar, hablabas del evento muy anticipado de Claudia Sheinbaum hoy en el Monumento a la Revolución. Nuestros amigos del Sonora Power en Radio Sonora ya no van a alcanzar a ver la reseña, por lo menos no hoy, de este acto que me parece a mí muy interesante por los horarios, ¿no? La diferencia de horarios. Exacto. Son horas de 2 horas. ¿Qué crees? ¿Qué señales está mandando la jefa de gobierno? Pues son señales importantes. Decían que es el destape anticipado de la campaña de la jefa de gobierno. Yo la veo como la primer presidenta de este país en toda la historia. Desde que empezó la administración de la jefa de gobierno, no es porque yo efectué la cobertura de sus actividades, pero finalmente yo la veo como la presidencial, yo la veo como la heredera del presidente López Obrador. Pues a Dan Augusto lo acaban de bajar del barco. Exactamente, el día de ayer, antier más bien dicho, dijo el presidente López Obrador que le ayuda y que como tal no es presidenciable, ya lo bajó del barco. El tema es Marcelo Ebrard. Hablamos del tema obviamente de Monreal, pero bueno, Monreal está digamos como cero a la izquierda. Aquí los jugadores importantes nos estamos refiriendo a la jefa de gobierno, que es la que yo veo como la presidenciable y obviamente la primera presidenta de México en 2024, y está Marcelo, que Marcelo está haciendo un muy buen trabajo en el tema de la Cancillería, ya fue a Qatar, va a tener el tema de las vacunas y revivir lo que es Birmex como la instancia productora de vacunas y medicamentos de nuestro país, pero el día de hoy va a haber músculo, les anticipo, 5 de la tarde Ciudad de México, 3 de la tarde allá en Sonora. Va a haber músculo de la jefa de gobierno, o sea, secretario de Estado en el momento de la revolución, es supuestamente el apoyo a la contrarreforma energética del presidente López Obrador, pero obviamente todo el mundo sabemos que es obviamente el impulso, el mostrar músculo, el mostrar la galleta de cada 2024. Claro, y también para la revocación de mandato, que por cierto es el próximo domingo. Efectivamente, también dirían por ahí junto con pegado, ¿no? Exactamente. Muchas gracias a nuestro amigo Carlos Guzmán de Avan Noticias. Estamos con el Sonora Power en Radio Sonora desde la Ciudad de México, así que les agradecemos enormemente a Carlos, a Avan Noticias y a todos ustedes, bueno, el gran favor y su atención. Gracias, Carlos. Estamos en contacto, por supuesto, mi estimado, me da gusto saludarte.
Pues bien, estamos de regreso con más de el Sonora Power en Radio Sonora. Este programa se nos ha ido como agua. Aprovecho yo para decirles que este producto es 100% hecho en México, que para nosotros es una nota de orgullo el ser mexicanos. Yo soy su amigo Demián Duarte. Estamos transmitiendo desde la capital del país y bueno, pues estamos orgullosos, por supuesto, de ser sonorenses. Esto es el Sonora Power, la revolución que llegó del norte y estamos rompiendo el cerco informativo. Lo hemos hecho con bastante éxito y bueno, les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Agradezco, por cierto, desde aquí a nuestro operador Ron Dávila, a Daniel Ríos, nuestro productor, director de operaciones también por supuesto a Tirso Amante, director general de esta radio, y a Edgar Irán Sayar, que es precisamente el director del Sistema Estatal de Comunicación Social. A los cuatro les mando un saludo afectuoso, así como a todos ustedes amigos que nos escuchan bueno, a través del canal de YouTube Sonora Power, por supuesto en internet, y también a todos mis amigos que nos escuchan a través de, bueno, pues la señal de Radio Sonora. 72 municipios, se dice fácil. Unir a todo un estado tan extenso como el nuestro es bastante más complejo de lo que pueda parecer, pero bueno, nosotros lo hemos logrado y estamos llevándoles información de primera mano. Ese es el motivo por el que estoy yo en la capital de México. Encantado, de verdad, encantado de saludarlos. Y bueno, pues hoy le toca su turno a la periodista, mi amiga la poblana Meme Yamel. Bueno, Meme siempre tiene un punto de vista bastante asertivo. A veces es polémica, pero de eso se trata, ¿no? De tocar los puntos finos y naturalmente que Meme Yamel nos trae su colaboración en esta jornada acerca de... ¿Cómo están, amigos de Sonora Power? Yo soy Meme Yamel. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan y gracias a mi querido Demián Duarte por la paciencia que me ha tenido estos últimos días que no hemos podido realizar la colaboración, pero hoy subsanamos este tema. Y vaya, creo que gran momento para hablar sobre la revocación de mandato. Este ejercicio inédito, este es un ejercicio que en México, vaya, ya existía en nuestra Constitución, pero no estaba propiamente en manos de los ciudadanos. Y hoy ya lo tenemos en nuestras manos, pero no solamente eso, sino que hoy tenemos una información, una difusión, una razón de utilizar esta revocación de mandato. Para algunos, la revocación de mandato, y hemos visto distintos posicionamientos a lo largo y ancho de la República Mexicana, es un ejercicio que le dará mayor popularidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿quiénes dicen este discurso? Vaya, obviamente al momento de ratificar la administración, ratificar el mandato de un presidente, al que un día sí y al otro también mediáticamente se le ataca, el cual tiene mediáticamente un discurso encima de que es el peor presidente que ha tenido México, pero que cuando vemos que tenemos el ejercicio para literalmente utilizarlo, para que esté en nuestras manos, vemos que quienes dicen que es el peor presidente que ha tenido México son los mismos que dicen que no quieren este ejercicio de revocación y que prácticamente quieren que se quede el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos lleva a pensar, bueno, ¿y entonces para qué queremos la revocación de mandato? Si bien es cierto que nos habría encantado tener este ejercicio en otros tiempos, que habría sido extremadamente útil tenerlo en la administración de Calderón, en la administración de Peña Nieto, vaya, incluso tenerlo desde la administración de Salinas. Para muchos de nosotros, hoy tiene un sentido distinto y exactamente tiene que ver con la democracia. Lamentablemente, vivimos en un país en donde la gente tiene una credencial para votar, pero no porque realmente quiera votar, sino para identificarse y realizar trámites. Esto es algo que el INE convenientemente ha omitido dentro de sus narrativas, porque no le conviene propiamente o mediáticamente aceptar que no ha hecho un papel importante dentro de la democracia. Le ha dejado a los partidos políticos la labor de la difusión de los procesos democráticos, le ha dejado a los partidos políticos el incentivar el voto y se ha olvidado de su histórica labor de promover la democracia. Entonces, hoy tenemos un padrón de 95 millones de ciudadanos.
de los cuales en lista nominal solamente hay 93 millones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que empadronados tenemos gente que ha solicitado la credencial, pero en lista nominal hay gente que no ha ido a recoger su credencial. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues tenemos un listado nominal de 93 millones de mexicanos que están deseosos de decirle al INE qué tan mal ha hecho su chamba. Y estos 93 millones, lamentablemente tenemos gente que hoy por hoy todavía no sabe votar. ¿Y esto por qué es? Justamente por eso, porque el Instituto Nacional Electoral no ha emitido propiamente, no ha desempeñado propiamente su chamba de informar. ¿Y esto qué tiene que ver con la revocación? Todo. Porque de no ser por un Andrés Manuel López Obrador, hoy nosotros no nos estaríamos informando sobre qué es la revocación de mandato. Porque hoy el INE no tiene partido político al que dejarle la difusión del ejercicio. Hoy el Instituto Nacional Electoral no puede decirle al PRI, al PAN o al PRD o a Morena, es que es su trabajo incentivar al voto, ustedes tienen que convencer. No. Ahora tampoco el presidente debía o tendría que haber realizado la difusión de la revocación de mandato. Era una chamba que tenía que hacer el INE y con la que no cumplió. Porque ¿qué prefirió hacer el Instituto Nacional Electoral? Al menos 2 consejeros prefirieron enfrascarse en una discusión con el presidente sobre la reforma electoral, sobre su trabajo, sobre el desempeño del INE, sobre los gastos del INE, y no utilizaron los micrófonos para hablar sobre qué es la revocación, por qué es importante la revocación, qué tan histórica es la revocación, qué oportunidad tenemos los ciudadanos con la revocación. Incluso uno de estos consejeros, de forma prácticamente literal, llamó a no votar. Prácticamente uno de estos consejeros, y me refiero a Ciro Murayama, con sus comentarios, porque no lo dijo literal, pero con sus comentarios hace alusión a para qué, no es necesario. No nos dieron los herramientas, no nos dieron los motivos, vaya, es que este es el punto. El Instituto Nacional Electoral, y esto es lo que nos deja la revocación de mandato, no ha cumplido históricamente con su chamba. Y vaya, de nuestros paisanos ni hablemos, porque llevan años nuestros paisanos intentando votar, participar, y lamentablemente no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el instituto no les ha sabido comunicar ni los procesos, ni siquiera hay algunos en los que les ha entregado la credencial para votar, ¿no? Hay gente que lleva un año esperando por su credencial, hay gente que no confía todavía en los procesos digitales, hay gente que lleva en Estados Unidos y que hoy por hoy ya debería de estar votando en la revocación de mandato y que la página se la ponen en inglés. El Instituto Nacional Electoral está asumiendo que todos nuestros paisanos hablan inglés o lo saben leer. Ese es el más grave error que cometió el instituto. No conocer a su electorado. No conocer quiénes son estos 93, 95 millones del padrón 93 de la lista nominal. Y no es que los tenga que conocer a todos casa por casa, pero es que el INE no se ha atrevido ni siquiera a salir a las calles. Los capacitadores electorales también se cansan. Los capacitadores electorales son los que se chutan esta chamba de ir a tocar las puertas para convencer a la gente de ser funcionarios de casilla o de prestar sus domicilios. Son los que les cierran la puerta. Y el Instituto Nacional Electoral, con todo y eso, sigue diciendo que con cada elección se fortalece el INE y se fortalece la democracia. Vaya error que están cometiendo. Creo que esto nos deja un gran camino rumbo a la democracia, pero más allá de esto, nos deja un gran camino para la participación ciudadana. Nosotros, los ciudadanos, somos los que tenemos el poder de participar, de decidir, de involucrarnos. No es el instituto. El Instituto Nacional Electoral es solamente el árbitro, o así debería de ser. Nosotros, los mexicanos, somos quienes hacemos la democracia. No podemos seguir permitiendo que la desidia o el abstencionismo dominen y ganen, porque eso es lo que ha pasado históricamente en el país. Hoy tenemos un ejercicio que, curiosamente, aquellos que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador tienen claro el por qué es este ejercicio, y no es ni siquiera ratificar al presidente, es tener una herramienta que nos permita no tener que sufrir, tolerar o soportar administraciones como la de Calderón, como la de Enrique Peña Nieto, como la de Fox, como la de Ernesto Zedillo o la de Salinas de Gortari. Eso es lo que nos deja la revocación. Una gran carrera, un gran camino rumbo a una democracia efectiva, pero también la realidad de un país en donde a las minorías más ricas no les gusta que las mayorías más pobres opinen. Curiosamente, son las mayorías más pobres las que los terminan manteniendo, porque son ellos, los trabajadores, quienes los hacen ricos.
Vaya ironías que nos deja la revocación de mandato, pero no se les olvide participar este próximo 10 de abril. No importa lo que usted quiera decidir, no importa no importa lo que vaya a votar. Lo que importa es que participe. Lo que importa es que salga a que su voz se escuche. Lo que importa es que le diga a todos ellos que le piden que no vote, que le diga a ellos que el pueblo manda y que el pueblo pone y el pueblo quita. Yo soy Meme Yamel y les agradezco que nos acompañen aquí. Mi querido Demian Duarte, muchas gracias por la invitación, por este espacio y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles. Síganme en todas mis redes sociales como @memeyamelca y viva mi Sonora. Bueno, ya escucharon ustedes a Meme Yamel, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto tenerla como colaboradora, es un privilegio de verdad, además hay que darles su espacio a las mujeres, no es ninguna concesión, las necesitamos, acuérdense que ellas son la mitad más uno, ustedes debo decir, porque nos escucha un vasto auditorio femenino en todas partes, en la frontera, en la sierra, en los valles, en la costa, aquí mismo en la capital. Bueno, no me queda más que agradecerles el fino favor de su atención, yo soy su amigo Demian Duarte y bueno, pues los espero el próximo lunes. Creo que vamos a estar en vivo y en directo desde Hermosillo. Qué bárbaro, ya parezco gitano, pero ¿qué tiene? Me aguanto. Bueno, desde acá les saludo y les digo, nos vemos, nos vamos.